Ixtapaluca, ayer y hoy. Hola, buenos días amigos de Ixtapaluca, ayer y hoy, amigos de Proyección TV Comunicaciones. El día de hoy vamos a platicar sobre, bueno, lo que les había comentado sobre Ayotla Textil. Tenemos dos invitados. Quiero darle la bienvenida al señor Ramón Lozano y a la señora Virginia Pérez. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenos días. Como les había comentado en el programa pasado, vamos a estar abarcando diversos temas. Son muchos temas históricos que vamos a abarcar en el programa, en este y en muchos más. Esperemos que así sea. Hoy vamos a hablar de Ayotla Textil. Ayotla Textil se inaugura el 30 de enero de 1947 por el señor José de la Mora, que también era dueño de Atoyac y Puebla Textil. Estaba situada esta fábrica en el kilómetro 27,5 de la carretera México-Puebla, a escasos metros de la estación de ferrocarril, y en la inauguración, participó o estuvo presente el presidente en turno, Miguel Alemán Valdés. Nos comentan algunos amigos que se tiene documentado que el señor Trueba, el dueño del rancho Guadalupe, que aún existe, que también está en Ayotla, le vendió terrenos al señor José de la Mora para que aquí se construyera Ayotla Textil. Estaban 5 secciones o áreas en esta fábrica. Espero que esté yo en lo correcto, si no usted me corrige, por favor. Sí. Las 5 secciones eran preparación de hilados y tejidos y revisado de crudos. La sección 2 era hilados y tejidos, preparación. Sección 3, solo preparación de hilados. Sección 4, hilados y tejidos. Y sección 5, planta de acabados, revisado de acabados, área de acabados, generadores de vapor y un turbogenerador para fallas eléctricas. Se contaba también con talleres de tornos, soldadura y de embobinado de motores eléctricos, con una maquila de ropa que se vendía a precio de interés social, comedor para todo el personal, servicio de enfermería y campo deportivo para todos los trabajadores, y un fraccionamiento que actualmente lleva su nombre, Fraccionamiento José de la Mora. Cabe destacar que en aquellos años esta textil era la más grande de Latinoamérica. Bueno, señora Virginia, Sí. ¿Qué nos puede usted contar de la experiencia que tuvo trabajando en Ayotla? Yo trabajé en la fábrica después de que se canceló, se terminó Ayotla Textil. Se la vendieron a los chinos, se llamaba Shanghái de México. Pero yo desde muy chica, mi papá fue obrero, y aunando a lo que usted está diciendo de los terrenos, efectivamente el señor José de la Mora compró los terrenos, pero como trajo mucha gente de Puebla, muchos trabajadores de fuera, porque era un terreno baldío, digámosle, no había muchas construcciones. Él hizo el fraccionamiento para sus trabajadores. A beneficio de ellos estamos viviendo hijos, bisnietos, o sea, todas las descendencias de los trabajadores, de los obreros. Dentro del fraccionamiento, voy a hablar del fraccionamiento. Él hizo escuela primaria, la clínica 70 del IMSS, tenemos el campo deportivo que tiene todas las áreas, un súper era el súper, y tenía todas también, toda lo de abarrotes, tortillería, panadería, tenía todo. ¿Qué quería el señor José de la Mora? Que sus trabajadores estuvieran bien, para que trabajaran bien, no se desplazaran tan lejos, sino aquí les hizo sus casas. Hablando de la fábrica, efectivamente, había muchas áreas de trabajo. Aquí llegaban las pacas de algodón y de ahí se elaboraba el hilo, o sea, se hacía todo el hilo. Era una fábrica de mezclilla y de manta. Después se fue modernizando e hicieron el bramante. Y hubo un tiempo que se hizo un tianguis
también trabajábamos los hijos de los obreros. Se vendía la tela, que era la que más se vendía, era la manta y la mezclilla. Y también se elaboraba la ropa, que era muy, muy barata. Fue uno de los tianguis también primeros en Latinoamérica, o aquí en México, donde se vendía ese tipo de ropa, que decían que era ropa de trabajo, para trabajo rudo. Y sí, era una mezclilla muy buena. Entonces, pues estamos hablando de que el señor José de la Mora tenía mucha visión. Desgraciadamente fallece él fue un accidente aéreo aquí en el Iztaccíhuatl. Entonces, ahí fue donde vinieron los problemas de verdes y rojos, de la CTM. Entonces, pues los que tuvimos la oportunidad, y le estoy diciendo tuvimos la oportunidad, porque yo desde que nací, yo nací no en el fraccionamiento, ¿verdad? Pero de ahí crecí y tengo ya 60 años, entonces puedo avalar todo lo que puedan decir. Hay muchos obreros todavía, no muchos, hay gente mayor que vive en el fraccionamiento. Y a mí me gusta platicar con ellos porque recuerdan tantas y tantas cosas que ellos vivieron y nosotros de niños vivimos. Porque como le vuelvo a repetir, fue el primer fraccionamiento, son 592 casas, que es el más pequeño de Iztapaluca, pero de verdad, una infancia, pero sin igualar a ningún lado. Fuimos muy felices todos los hijos de los obreros y nos conocíamos todos. Así es esto. Sí, como usted dice, don José de la Mora hizo este fraccionamiento para evitar el traslado de la gente que venía de Puebla, de Tlalmanalco, de San Rafael, inclusive de Ciudad de México, de Tlaxcala. Entonces, pues, tengo aquí algunos comentarios de algunos amigos del grupo que nos dicen que sus papás, sus abuelos, lo recuerdan como un hombre, como dice usted, con visión, pero más que nada de calidad humana. De calidad humana. Porque él precisamente construyó este fraccionamiento con todas las comodidades que ahorita usted nos comentó para que sus trabajadores estuvieran muy bien. Sí. Y muchos hijos de obreros profesionistas siempre dicen, estudiamos en la mejor escuela, la José de la Mora. Y de verdad, mucha gente se trasladaba, muchos compañeros de escuela que yo tuve de San Francisco, de Los Reyes, de Tlalpizáhuac, venían a la José de la Mora, porque era una escuela, es federal la escuela, y estamos en el estado. O sea, fíjese lo que buscó él, que la escuela fuera federal para que tuviéramos las comodidades de la federación. En aquel entonces, le estoy hablando, la escuela se construyó en 1958. ¿Y cuántos terremotos ha aguantado la escuela? Y no le ha pasado nada. Con los años se ha cuarteado. Pero sí los presidentes municipales le han dado mantenimiento, sí han ayudado mucho. Entonces, es lo que le digo, son unas buenas construcciones, digamos los edificios. También, desgraciadamente, le vuelvo a repetir que él falleció y no se terminaron unas casas. Pero nosotros vimos los cimientos que habían hecho para esas casas y son buenísimos. Por eso las casas no se han caído después de tantos terremotos. Claro. Sí, como usted dice, el señor de la Mora fallece en un accidente aéreo. Aéreo, sí. Por la zona del Iztaccíhuatl. En ese, fíjese, y fue muy, muy mencionado, en ese avión iba una actriz, la que salía con Pedro Infante, la que le hacía ¿cómo se llama? Blanca Estela Pavón. Ella, y fue muy, muy llamado muy comentado ese accidente, y después ya vieron que iba el señor José de la Mora con su esposa y sus hijas. Con su esposa y dos de sus hijas. Dos ¿verdad? de sus hijas, sí. Sí, desafortunadamente. Y sí dolió mucho porque pues, nos quitaron muchos beneficios. Mal acostumbrados nos dejaron el señor José de la Mora, que en paz descanse y en gloria esté. Pero fíjese que le voy a contar una anécdota. El Día de Reyes, todos teníamos los mismos juguetes, todos, porque el señor traía los camiones y a los obreros se los daba, no se los regalaba, se los descontaba, que los obreros no sentían
que habían gastado. Les descontaba. Esto mismo hacía para las fiestas de fraccionamiento de la fábrica. Todos iban aportando. O sea, se construyó el fraccionamiento, pero con dinero de los obreros, porque les descontaban. Los obreros no sintieron así de que tengo que dar tanto, no, se los descontaban. Y si ganaban poco, les descontaban poco. De verdad fue algo, yo estoy fascinada con mi fraccionamiento. A veces me han dicho, oye, ¿te vas para tal lado? No, yo soy feliz en el fraccionamiento. Nos comentaban que la fiesta más grande del fraccionamiento, bueno, de la empresa era el 12 de diciembre. No, es el 25 de octubre. Le voy a decir por qué. Porque se estaban peleando la CROC con la CTM. Entonces fue así como que a ver quién ganaba. Ganó la CTM, pero ganó un 25 de octubre. Okay. El 25 de octubre se hacen las fiestas. De aquí, le vuelvo a repetir, los obreros daban semanalmente para hacer una fiesta, con decirle que cuando cumplió 15 años la fábrica que habían ganado, todas las quinceañeras que vivían en el fraccionamiento bailaron un vals en la alberca. La alberca no estaba cerrada, sino que ahí bailaron. Y se hacían unos eventos muy bonitos. Nosotros decíamos, ya nos vamos al meeting. El meeting era ir a Texcoco y ahí venían muchos artistas. De ahí nos trasladábamos a nuestras casas a arreglarnos y nos íbamos a los bailes. Para nosotros eran bailes gratuitos, pero no, los papás ya los habían pagado. Y aquí eran 2 secciones, la 38 y la 11. La 38, digámosle que eran los viejos, que eran los que habían ganado. Y la sección 11 eran los jóvenes. Le voy a platicar que hubo obreros de 16 años. Entraban muy chicos a trabajar ahí. Lo permitían. La CTM lo permitió. Entonces, por eso es que muchos llegaron a jubilarse muy, muy jóvenes. Entonces, es lo que le digo, las fiestas se hacían grandísimas, desde el viernes, sábado y el domingo era el desfile de los mismos obreros, hacían los del básquetbol, los de voleibol, los de desfile deportivo. El desfile deportivo. Y era muy bonito, la verdad era muy bonito. Esperábamos la fiesta y no era como las fiestas de Iztapaluca, de que se hacían comidas, que ya no, cada quien en su casa. Lo que sí era, nos íbamos al deportivo, porque era la fiesta del deportivo, y ahí era lo que nos pasábamos todo el día. Y era, pues, y es que había deporte, o sea, en todas las ramas deportivas había actividades: béisbol, básquetbol, fútbol, voleibol, incluso natación. O sea, todos los hijos de los obreros participaban. Ya tenían sus equipos, se hacía todo. O sea, realmente no había un santo patrono como en los pueblos. No. Sí existe una iglesia y todo, pero realmente la fiesta es deportiva. Es aniversario, se le llama así, aniversario del fraccionamiento. Bueno, ya la fábrica no existe, pero realmente es eso. Sí. No es así como en los pueblos de que el santo patrono, no hay. Y de ahí del fraccionamiento han salido unos deportistas de primer nivel. Sí, lo que iba a comentar, que por ahí me comentaban, no recuerdo ahorita el nombre, pero que de aquí del fraccionamiento han surgido atletas a nivel nacional. Sí, tuvimos varios. Tuvimos Básquetbol, fútbol, voleibol, fútbol. El softball está Amalia Bonilla. En fútbol, una nieta de un obrero en fútbol, Denise Ireta, estuvo en la primera selección de fútbol. Ella se fue a Sydney, Australia. Ella se fue a Sydney. Entonces han surgido muy buenos deportistas, sí. Muy, muy buenos deportistas. Ahora su hijo de Denise, ella se casó con un boxeador. También es primer lugar, César. No. Se trajo medallas. Sí, también no. de Sydney. Su hijo ahorita Sydney se va a las Olimpiadas. Y ojalá, si me lo permiten, comentarle a ella para que también venga a platicar esto, porque es una experiencia. Claro. Ella vivió una experiencia muy, muy bonita y su hijo la está viviendo ahorita. Su hijo ya está para irse y se iba a ir a los
olímpicos, pero con esto de la pandemia creo se retrasó. Se pospuso. Inclusive me parece que se van a cancelar Sí. y se van a realizar hasta el 2024. Hasta el 2024. Sí, Japón se quedó sin Juegos Olímpicos. Sí. Igual que en el 42, me parece, por Cuando la Segunda Guerra la Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Desafortunadamente Japón se quedó sin Juegos Olímpicos. Nada más comentar, me escribió un amigo, se llama Alberto Amaya, me pidió que platicáramos un poquito de su mamá. Bueno, la señora, que en paz descanse, se llamaba Rosa Ortega Durán. Vendía antojitos afuera de Ayotla Textil, tortas, cafés, sopes, quesadillas. Y como usted comenta, me platicó que el señor José de la Mora daba Día de Reyes a todos sus trabajadores. Inclusive a ella, no siendo obrera, también le tocó su Día de Reyes, bueno, para sus niños. Y ella me platicaba que de las fiestas grandes, por eso le preguntaba de lo del 12 de fiesta. diciembre, pero Sí, ya no. me aclaró usted que... Sí hacían su Lo normal, convivio convivio del y 12 todo. de diciembre, porque en todas las unidades, en todas las secciones, tenían su virgen. Y sí se hacía la comida, sí, Lo hacían normal, pero comida, era lo normal. pero no era fiesta así de baile, no, nada más era la misa. En cada sección había misas y desayunos. Ok. Nosotros también lo gozamos, ¿no? Sí, pero Sí, realmente era realmente la festividad, te digo, era ujú, el era en aniversario octubre. y era el evento deportivo. Ujú. Imagínate el evento deportivo que llevaron al Santo en su tiempo, Sí. llevaron a jugadores profesionales, llevaban grupos musicales, En aquel entonces, cuando estaba en su apogeo, la Santanera. la Santanera, o sea, Era la Santanera. Una vez, casi una de las últimas fiestas o bailes que se hicieron fue en la alberca olímpica y hubo muchas secciones. Y en un lado estaban tocando, digamos, Metallica, en otro lado Santanera. los gatos negros. Los gatos negros. Así, o sea que uno, vamos para ver para acá. Y todo pagado por los obreros. Todo pagado por los obreros. Y más que nada, las personas que estaban al frente, que eran los del sindicato, ellos eran los que hacían esto, hacían los planes y nos va a tocar de a tanto, hay que descontar de tanto. De verdad fue algo así. Y cuando yo trabajé en Shanghái, hubo gente que trabajaba en Ayotla Textil, pero no es, la verdad, trabajar para los chinos es muy feo. Entonces, por eso no durábamos, porque nos exprimían mucho, era trabajar, éramos máquinas, casi. Finalmente, Shanghái cerró esta fábrica en 2013. Uh-huh. Sí, fue cuando se vendió y se hizo Patio Ayotla. Y le voy a decir, dentro de la fábrica había casas para habitaban los ingenieros de renombre, sus casas muy bonitas, bueno, tenían hasta piscina, y eran 4 casas. De los que yo me acuerdo era del señor Herrero, se llamaba Augusto Herrero, y tenía una casa muy bonita. Sus hijos, de ese señor que tenía un renombre, ingeniero, estudiaban en la José de la Mora. Y también en la Emiliano Zapata, déjele digo, la escuela Emiliano Zapata también fue la primera escuela de aquí, de ahí de Ayotla. Entonces, pues todos los que salíamos de la José de la Mora, pues nos íbamos a la Emiliano Zapata. Le voy a comentar que había un tren. Ahorita subieron la carretera, bueno, hace muchísimos años. Nosotros estábamos a nivel de carretera. Entonces pasaba el tren y nosotros nos teníamos que ir caminando a la Zapata sobre las vías del tren. Y todavía pasaba el tren. Cuando estaban los obreros, pasaba el tren, y aquí en Ayotla, en la estación que está frente a la subdelegación, ahí bajaban los obreros, se regresaban a trabajar. O sea que fue una cosa así que unos primos, unos parientes que tengo en el distrito me decían, ir a tu casa es como agarrar una carreta. La verdad, sí, porque sí era difícil venir al fraccionamiento, porque no había habitación, no había gente, no había casas.
pero se La verdad. sorprendían cuando Se entraban al sorprendía. fraccionamiento. Sí, porque, O sea, eso era lo... o sea, ¿qué pasó aquí en Caray. fraccionamiento? Porque ese fue el primer fraccionamiento Del que se municipio. construyó. Ajá. Y yo creo que Del del municipio. estado, yo creo incluso, ¿eh? Sí, porque es muy chiquito el fraccionamiento. Sí. Sí, Sí. pues fue en el 57. Sí, porque fue de las primeras fábricas que surgieron a nivel estatal. Y también, Sí. Si no es que la primera. Sí. también sabe que la de San Rafael. Ah, San Sí, La Rafael. de sí. San Rafael también. Pero ahí no hubo fraccionamiento, o sea, Sí. nada más estuvo la... Sí hay fraccionamiento, pero nada más fueron casas, no fue así no como fue tal como, como aquí. ajá. Pero ahí en San Rafael hay también era del señor José de la Mora, la acababa de comprar. Pero Es que era un corredor comercial. Ándele, sí. Desde los Reyes, de lo que era, bueno, la Olimpia fue mucho después, pero de ahí empezó todo el corredor comercial. Ujú, que era La de- Yesera, Chiapas y Triplay, ¿cuál es la que está? Bueno, ahorita ya es de cartón, la que todavía sigue funcionando, por cierto. sí. Cuando dice Yesera es la de que... El Yeso del Tigre. Yeso del Ajá. ajá, el tigre. Ajá, esa. Pero vamos, desde la Olimpia era un corredor comercial. Ajá. Hasta San Rafael. San Rafael. Industrial, perdón. Industrial. Industrial. Era un industrial. corredor, Industrial, perdón. pero los terrenos estaban muy grandes. Atrás de la fábrica había un rancho, el rancho San José, y había milpa y había ¿cómo se llama? Coliflor, o sea, Sí, eran zonas de cultivo. son zonas de cultivo. De ahí de la fábrica, no, pues para hasta la autopista. Todavía no estaba la autopista, digamos, pero todo eso era Tierras de sembradío. tierras de cultivo. De cultivo, perdón. Y no había casas. Sí, no. Junto al cerro había un ojo de agua. Antes de llegar a la autopista. Estábamos chicos y vámonos al ojo de agua. Nos íbamos al ojo de agua que estaba lejísimos. Porque como ahorita ya hay casas, no, pues ya no se ve tan lejos, ¿verdad? Pero estaba lejísimos y salía el agua. Estaba ahí. El ojo de agua que menciona es en el cerro de Tlapacoya, que ahorita, Exacto. que actualmente se le conoce como el cerro del elefante. Exacto. Ujú. Ajá. Pero de la parte de atrás, no de la parte de Ahora sí que, por decirlo así, de la cola del elefante. Ajá. Lo que ahora sería por la colonia El Molino. Por el Algo así. molino, exactamente. Ah, ok. Ahí había un ojo de agua. Y sí, todavía la tierra es muy fértil Ujú. por el agua. Mucha gente dice que el cerro es un cerro de agua, que si se llega, ya ve que del lado de la autopista ya le demolieron mucho, pero si le llegan más, se desgaja el cerro porque es cerro de agua, Sí. es lo que dicen. Sí, inclusive subimos algunas imágenes antiguas de que el cerro del elefante, bueno, de Tlapacoya, estaba rodeado De agua. por el lago de Texcoco. Ajá. Ujú. Hasta que, bueno, finalmente es fue que desecado. ya hay mucha urbanización, digamos, ya hay mucha, Sí. mucha gente que desgraciadamente estos fraccionamientos, digámosle, son nada más para dormir, porque toda la gente trabaja en el distrito. Entonces se van temprano, llegan tarde y nada más llegan a dormir. Nada más para dormir, sí. Sí, un tiempo le llamaron dormitorios nada más. Nada más. Dormitorios del Oriente. Ajá. Pero pues los que somos oriundos de aquí de Iztapaluca, orgullosamente, podemos decir que hemos vivido muchas etapas de que les platico a ellos cuando vamos a algún lado, mire, llegaba hasta el fraccionamiento. Y miren, que había árboles que tiraron muchos árboles cuando hicieron la carretera. Sí. Muchos árboles. Entonces, pues Comentaba donde ahora es actualmente Patio Ayotla. sí. Usted comentaba que cuando hicieron la carretera subieron el nivel, El nivel. porque hay algunas fotografías donde están las vías del tren A ras. y no se ve tan, bueno, sí se ve casi a ras. Subieron la carretera. Subieron la Y carretera. eso se ve desde la Zapata. Ajá. Desde la Zapata, si se dan cuenta, va en ascenso. Bueno, ajá. ¿Esto a qué se debe? No se sabe. Bueno, cuando construyeron, incluso el fraccionamiento, esa parte a mí sí me tocó porque obviamente más chavo y todo, pero
incluso sí nos manifestamos y se manifestaron muchos, porque precisamente pues la caída del agua en temporada de lluvia no estaba tan urbanizado, tantas colonias arriba de la loma. Y Pues bajaba ya, el agua cañón. y ya se inunda muy feo la manzana 4 y el Seguro Social se inunda de aguas negras, porque pues toda el agua que cae del cerro, ya no hay barrancas tampoco, entonces el agua busca salida y se va hacia el fraccionamiento. En una lluvia que hubo muy fuerte, el Patio Ayotla también se inundó. Sí. Y es porque está abajo. Y es que tiene como 2 metros de altura. Sí. O si no es que más. Está alto. Sí, pues en la entrada de lo que actualmente es la clínica 70. Ahí Es se la ve rampa. Exactamente. Bueno, Sí. con ver Patio Ayotla que está Sí, que está abajo. por abajo del nivel. Entonces, como usted dice, las inundaciones afectan a Patio Ayotla, Frasco, al fraccionamiento y de este lado, pues a las colonias como El Molino, no, sí es el Molino. Alfredo La del del Mazo. No, la del Mazo está hasta acá, hasta después del 28. No, es el Molino y La Zapata. La Pacoya. la Zapata. La Zapata de ese lado, sí. Esos son los que se afectan. Sí, Esos son los que afectan. Porque si se dan cuenta, Valle Verde está arriba. sí, está arriba. Está arriba. Ahora le voy a contar la historia de Valle Verde. Va a decir ahí esta señora. No, la no, verdad, no. sí. Hubo un pleito se hicieron dos comandos en verdes y rojos. Y pues ganaron los rojos. Había 3, había verdes, rojos y los que no se metían. Los que decían, yo quiero trabajar, yo quiero mi dinero, esos eran los de la 38. Los que tuvieron mucho auge en este pleito, digámosle, fueron los de la 11. Entonces, los verdes, desgraciadamente, perdieron. Hubo golpes, no recuerdo si hubo fallecidos, pero sí, de que había Pero sí hubo golpes. balazos. Hubo balazos y Sí, todo hubo eso. balazos. Fue por eso que se hizo Colonia Valle Verde, por los verdes. Casi todos los obreros que eran verdes, que ya no trabajaron en la fábrica, se fueron para la Colonia Valle Verde. Y les fue bien, porque cada quien tuvo sus terrenos. Sí, ahorita que menciona esto, nos decía el señor Ángel Rueda que después de haber perdido, como dice usted, los verdes, pero se fueron con, ¿cómo le diré? Con la frente en alto, porque a final de cuentas sí les liquidaron. Sí. Liquidaron y varios de ellos usaron esta liquidación para poder fincar su terreno. Hacer bien sus casas. Y sobre todo fue aquí en Valle Verde. En Valle Verde. Y aquí hay una anécdota que nos cuenta el amigo Alberto Amaya, que les quería comentar, que dice que me cuenta que cuando se peleaban por ganar la planilla, tanto los verdes como los rojos, cuenta que hasta las mujeres embarazadas mostraban el color de sus pantaletas, para que supieran a quién apoyaban. Y la planilla verde se convirtió a la larga en la colonia Valle Verde. Sí, y sí es cierto, ¿eh? Y los obreros que se cambiaban de bando, los pintaban con pintura de aceite, sea roja o ya sea verde. A mi papá lo pintaron. No, mi papá fue de los de que él no le importaba. Mi papá él fue secretario de trabajo de la sección 38. Entonces mi papá habló, eran los viejos. Mi papá sí les decía, ¿por qué se van a pelear? Vamos a seguir trabajando. O sea, es que se perdió mucho. Mi papá me platicaba que precisamente se perdió mucho. O sea, porque la verdad tenían unas buenas prestaciones. Sí. Y cuando sucedió eso, mi papá me platicaba que precisamente lo pintaron. Y él se metió a trabajar. Pero después, cuando hubo balazos, precisamente yo estaba embarazada de mi mamá. Bueno, mi mamá estaba embarazada de mí. Y ya en el edificio 1, ahí está un hoyo y precisamente ahí fue un balazo. Por poco le toca a mi mamá. Pero sí estuvo muy fuerte esa situación. Estuvo muy fuerte. Estuvo muy, muy, muy fuerte. Y hasta hubo soldados, vinieron soldados. Y mi papá sí decía, no salgan. Lo que haya para comer, y ellos estuvieron encerrados. Los que no querían ser ni rojos ni verdes estuvieron en la fábrica
pasando hambres, pero ellos trabajando. Afortunadamente pues tenemos ese pedacito de tierra que mi papá nos dejó. Porque muchos obreros, apenas platiqué con un hijo de un obrero que también con esto de la pandemia falleció también su mamá. Y me decía él, no, es que la casa no se va a vender, Vicky. Le digo, no, la mía tampoco. No, mi papá dijo, y era mentalidad de los obreros, la casa es para quien la necesite de mis hijos. Y así son muchos, ¿eh? Muchos hijos de obreros siguen en sus casas, aunque ya son profesionistas. Uh-huh. Pero afortunadamente, es lo que les vuelvo a repetir, tuvimos eso de la José de la Mora. Ahorita nos están presentando unas fotos. Ahí hay hijos y obreros que hacían los desfiles, o sea, con antorcha, corrían desde el cerro. Ahí son hijas de obreros que hacían las escoltas, también para estos festejos. También hay otra foto donde ahí ese es un desfile de frontón. Y todos llevaban su uniforme, no era improvisado, todos llevaban sus uniformes. Esa es tomaban protesta los señores que eran de la sección, los secretarios de trabajo, de todo. Esto es un desfile, o sea, iban al desfile del 1 de mayo. Si se dan cuenta, es grandísimo. Sí, sí. Ahí dice Textiles CTM. Sí. Y los señores de traje eran los líderes de estas personas. Ahí está una credencial del Sindicato de Trabajadores. Afortunadamente, también como decía aquí mi yerno, yo rescaté muchas cosas de mi papá y se me perdieron. Pero ya lo que tengo de él lo tengo guardado. Sí. Okay. Le quería hacer una pregunta. Sí. Así como surgieron los verdes y los rojos, nos han comentado algunos amigos del grupo que los rojos eran apoyados por la CTM, sí, por el gobierno federal, sí, inclusive por estatal también, y por el ejército. Bueno, a lo que voy es que el punto era que ellos tenían que ganar porque eran más tenían que ser más fuerte con todo este apoyo, y por eso los verdes. Es que desgraciadamente, como en todos lados, y se va a oír mal, pero hay gente líder que los lleva al fracaso. Pues fue el Ronco. Fue el Ronco. Pues el Ronco. El Ronco, entonces, y a fin de cuentas el señor se quedó con 2 casas en el fraccionamiento, que bueno. A mí me platicó un don Mario que que trabajó ahí, él corta el cabello, el señor. Y él sí trabajó en la fábrica, estuvo en todo el movimiento ese. Dice, ¿sabes a fin de cuentas qué era que ganó el Ronco? Y se le dieron un puesto en el gobierno federal. Ajá, exactamente, sí, creo que, no sé si fue comentario de usted o de alguna otra persona. Sí, creo que usted me lo puso. Y esa es la realidad. O sea, realmente yo creo que no ha apoyado, más bien manipulado. Manipulaba. Porque eran pocos los verdes, eran pocos, eran muy pocos. Verdes que eran de Puebla, de Tlalmanalco, de Chalco, pues les dieron su dinero y se fueron. Y los rojos, pues siguieron trabajando. Le vuelvo a repetir, tenían muchas comodidades porque había camiones que les decían los canarios, porque eran amarillos. Y se traían a la gente, tanto de Puebla como de ahí del centro de la Ciudad de México, en la calle Limón. Ahí tomaban donde antes estaba la terminal del San Francisco. A un lado estaban los canarios. Y de ahí a las 5 de la mañana, y se venían, pero volados, los canarios para que entraran los obreros. Sí, los que entraban con los canarios. Y esos mismos camiones los ocupaban para los eventos deportivos. Los eventos deportivos, para los bailes. O sea, que era una cosa. ¿Y esta línea de camiones de quién era? Igual era de la fábrica. Era de la fábrica. Ya. No les cobraban. La fábrica también les pagaba a los choferes. ¿Las casas que están en el fraccionamiento se las iban descontando también a los obreros?
No, aquí cuando se termina digamos, la fábrica, entra Nacional Financiera. Ajá. Y Nacional Financiera habla con los dueños de las casas y les dice, te voy a vender tu casa en 420 mil millones. O sea, que era mucho dinero. Y los obreros dijeron, sí, me la vas a ir pagando poco a poco, Nacional Financiera. Pero Nacional Financiera también dejó de existir y el Seguro Social Absorbió todo. absorbe y se las vende baratas, sí, baratas, a los obreros. Pero, bueno, no a los obreros, a la gente que vivía en esas casas. Entonces ya por eso ahorita ya somos dueños de esas casas, pero los obreros no eran dueños. Las casas eran de la fábrica. Y le vuelvo a repetir, Nacional Financiera y después Seguro Social. Ok. Seguro Social. Uh-huh. Fíjate cómo estaba en ese tiempo, Freddy, que el fraccionamiento había casas vacías. Sí. Que tú podías, por ejemplo, con tu familia, decir, pues ahora me voy a un departamento. No, y decir, ¿Y te metías? pero nada más avisaban. Ajá, sí, claro. Y ahí... Y no, pues ya ahora me voy ahora para allá. Porque, por ejemplo, a mis papás les tocó vivir, porque estaba por manzana, lo que te decía. En la manzana 4. También a ellos les tocó vivir en la manzana 4. Después se fueron a la manzana 3. Pero vamos a la cuestión, a lo que voy es de que había dónde vivir. No eran tuyas. No. Todavía no eran tuyas. Pero podías irte no, pues una casa más grande, pues ibas. Si Somos estaba más. deshabitada, pues te metías. Bueno, avisabas y ya te... Y también los maestros, todos los maestros de la José de la Mora venían de Cuernavaca, de Morelos venían y les dieron sus departamentos, ¿eh? Los maestros, para no irse, los maestros aquí, el señor José de la Mora les dijo, ok, ¿qué departamento tenemos vacío? Para las maestras. Entonces las maestras de la José de la Mora vivían en el fraccionamiento. O sea, hasta eso. Y ya el sábados, viernes en la tarde se iban. Y ya los lunes temprano llegaban a la escuela. Sí, entonces hasta ese beneficio tenían los maestros. Uh-huh. También en la escuela José de la Mora se hizo había unos salones que era el kinder. O sea, en la construcción de la escuela había kinder, primaria y secundaria. La secundaria se llamó 7 de marzo, pero como no había mucho alumno y se hizo la Emiliano Zapata, se desapareció esta secundaria, pero mis primos, tengo unos primos que estudiaron ahí en la 7 de marzo y estudiaban en la tarde. La secundaria era en la tarde. Las casas que están atrás de la escuela, donde está la iglesia, esas casas eran para los empleados de confianza, los jefes de áreas. Ellos no eran obreros. Son unas casas bien grandes. Son unas casas grandes. Y las que está atrás, también las del kinder, esas eran para los empleados de confianza. Bueno, con decirles que en la casa número, no recuerdo cuál es la casa del señor Manolete. La de Vilches. No, la de Manolete. La de lado de la esquina. La de la esquina. Uh-huh. Él fue presidente municipal de el Manolete. Se llama Guillermo Sánchez. El señor Guillermo Sánchez fue presidente municipal de Iztapaluca unos días. Como interino. Ajá, como interino. Pero a lo que voy es de que eran bonitas las casas y la gente, como ese señor era empleado de confianza, pues lo mandaron, bueno, tú te vas como suplente. Y esas casas obviamente todavía existen. Sí, ahí están. Sí. Ahorita una de esas casas es la casa del abuelo. Donde están los ancianitos, las personas mayores. Ahí está, ahí. Atrás del kinder exactamente hay 3 casas nada más. La casa del abuelo, la casa de uno que se llamaba Humberto Rosas, que del Campeche, y de la maestra Olga, hija del señor Manolete. Uh-huh. Sí, o sea, la verdad, pues uno sabe, ¿verdad? De cómo las casas, le vuelvo a repetir, nos conocíamos todos. En la fábrica se conocían por apodos.
Ujú. por apodos. Entonces a mi papá le decían el Patillas. El Patillas. Entonces entra alguien, "Oh, no, ¿dónde vive el Patillas? No, en tal lado". Porque si preguntaban, ¿dónde vive José Pérez? No, pues no lo conocemos. Entonces, había, no sé, el señor El Bigotes, don Panchito, o sea, había apodos así que pues la verdad, luego hasta daban risa. Y de hecho a algunos se les quedó el apodo, por ejemplo, porque fueron luchadores. Ajá, El Majestad. el Majestad, Don señor Pancho, todavía Don Pancho le está. decían El pequeño el pequeño Tarcio. Tarcio. Mi papá era luchador de la lucha libre, Lucha le gustaba libre. mucho, y era Pepe el Árabe. Entonces fue algo así que recordar. El de la 4 era el señor Flecha Veloz. el Flecha Veloz. El Flecha Veloz, o sea, también hay un señor que se llama Luis, el señor del box. Luis Arteaga. Luis Arteaga. Él tenía los del box. O sea que fue algo muy bueno. Y así luego, le repito, veo a los señores y platico, porque todavía hay señores Ya muy grandes, ya longevos, mayores, ya y están. platican, no, pues es que el Patillas, que no sé qué tanto. Porque mi papá era muy, muy amigable. Era muy amigable. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi perdón? papá se llamaba José Pérez Vázquez y le decían el Patillas. El Patillas. Y así nos conocen, ¿eh? Así no, es que con la Patillas, y ya saben. Y es bonito, ¿no? Porque es lo que les digo, pues uno es la infancia, es lo que creció, es lo que... Eran apodos, pero Apodos. siento yo cordiales, ¿no? Ajá, sí. Bonitos. y ellos Pues, sabían. Era parte de la distinción de La alguien. distinción. Si le decían el sí. Patillas porque yo lo conocía al señor, pues por obviamente. porque patillotas que tenía. era por eso. Ujú. Pero sí era acorde a tu fisionomía, ¿no? Luego, muchas Ajá. veces. Bueno, rápido, nos comenta el don Ángel Rueda que cuando cuando estábamos hablando de los verdes y los rojos, que si había habido muertos, dice que a pesar de que hubo enfrentamientos en el fraccionamiento, solo hubo un deceso. difunto, pero que se lo achacaron a los verdes. Eso sucedió cuando una turba de rojos incendiaron las oficinas del sindicato, que estaban donde ahora se ubica el kinder. Ajá. Ajá. Bueno, esto nos comenta el señor Ángel. Sí, pues sí, nosotros estuvimos dentro de nuestras casas y no salíamos. Y sí, estuvo muy feo. Sí. En la época cuando aún vivía el señor de la Mora, en aquellos tiempos, las mujeres que trabajaban en esta fábrica nada más estaban en el comedor, oficinas y en taller de Sí. maquila de ropa. Sí, nada más. No había hombres en cocina. Había muchas secretarias, le vuelvo a repetir, hace un rato lo comentó Ramón, que de la curva, porque así se le llamaba, porque era una curva, la escuela, la María del Carmen María del Carmen Plasencia, Plasencia. ahí salían las secretarias, inmediatamente iban a la fábrica. Y había muchas secretarias, muchas secretarias, y también en el taller nada más de terminados. No había obreras. Entonces, era muy pesado, ¿eh? El ruido. Muchos obreros quedaron sordos por el ruido. Por el ruido. Lanzaderas iban y venían. Le digo porque nosotros, luego de la primaria nos llevaban, vamos a ir a hacer una visita a la a la fábrica, y pues todos felices, ¿no? Y nos hacían el recorrido. Hacíamos el recorrido. Ok. También maquilaban ropa y la vendían a precio A precio de mayoreo. de mayoreo. De mayoreo. Pero por sí. ejemplo, si no sé, digamos, cualquier persona quisiera comprar un vestido, ¿sí podía? Sí, era un tianguis. No, se llenaba el tianguis. Y los hijos de los obreros trabajábamos ahí. Eran los que, porque eran pantalones de mezclilla, casacas y faldas de Y los overoles, manta. ¿no? Los overoles. Overoles de mezclilla y de manta. Mm. Y las telas nada más era mezclilla, bramante y manta. O bramante crudo. En aquel entonces se llamaba bramante crudo y había 3 tipos. El fino,
el rudo y uno más o menos que ya estaba, digamos que ya venía con pedazos rotos y todo eso. Entonces era como saldo. Oh, ya, sí. Pero sí, y le vuelvo a repetir, los hijos de los obreros trabajábamos ahí. Nos daban esa oportunidad. Esa oportunidad de trabajar, empezar a trabajar desde los 13 años. Ya como textilera Shanghái, me diste. Ajá. Ya podían. Esas sí no hacían tianguis, esas nada más hacían la tela y hacían camisas más finas, las de hilo más fino. Y ya podían las mujeres Éramos manejar obreras. máquinas. Sí. Yo estuve en las de Cardas, de estar, se llenaban los tubitos de hilo y a cambiarlos. Y era una máquina larguísima, ir y venir, todo el turno. Nada más para asentar el dato a nuestros amigos, Ayotla Textil termina su ciclo en 1983. Sí. Y de ahí ya bueno, una de las empresas que ¿cómo decirlo? Lo rentan las instalaciones Textil Shanghái. Ajá. Ok. Sí, nada más para que quede asentado para nuestros amigos del grupo. Así, entonces, pues sí son muy, muy bonitas. Es eso. Sí, y luego me vivencias pongo a platicar y mi hija a veces me dice, ay, mamá, le digo, hija, es que... no, mi hijo, el más pequeño, me dice, ay, mamá, ya no quiero salir contigo a la calle. ¿Por qué? Saludas a todo el mundo. Le digo, hijo, pues todos nos conocemos. A ver, vete a Iztapaluca, ¿quién te conoce? Nadie. Pero aquí en el fraccionamiento todo el mundo te conoce. Sí. Y eso fue lo que nos dejaron los obreros. El deportivo, les digo, hay gente que llega al deportivo y les cobra la entrada porque se supone para las instalaciones. Y dicen, no, es que mi papá lo pagó. Sí, sí lo pagó, pero estás ocupándolas. Si yo no las ocupo, yo no pago. Pero si las ocupo, pues, son 2 pesos. Uh-huh. Y nos mal acostumbraron, porque muchos no pagan. Entonces, a lo que voy es eso. Tuvimos muchos beneficios y todavía los estamos utilizando. Le vuelvo a repetir. Hubo una temporada que hubo fútbol y vinieron unos de Brasil, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Unos de Brasil vinieron y se hizo una batucada y no sé. Y de ahí salieron varios futbolistas, se fueron a varios equipos a probarse. Entonces, pues a lo que voy es de que nos dejaron muy buenas instalaciones. Muy buenas instalaciones. Tan es así que ahí siguen. Ahí siguen. Sí. Por eso le comentaba si todavía existían las 3 casas que me decían. Sí, todas. Y ya ve que la iglesia, porque tuvimos capilla, no iglesia. Esa capilla, mi papá fue el primer difunto que ahí se veló, porque pues las casas eran son chicas, sí. ¿No? Entonces, pedimos que si nos podían prestar la capilla, sí, y mi papá se veló ahí. Después de ahí hubo varios personas que se velaron, que fallecieron. Se tira esa capilla y se hacen una iglesia grande. Y en la mera esquina estaba baldío, era un lote baldío, y lo tomó Teléfonos de México. Lo tomó, se lo vendieron, lo tomó, no sé, pero ahí se hicieron unas oficinas de Teléfonos. Pero antes también ahí, lo que es la Clínica 70, no estaba así. O sea, realmente era una casa que está atrás. Era una casa, no sé si se llamaba... Está atrás del edificio. Atrás de los edificios del ¿Esa 10, casa? 11, del 12. Era ¿Esa la era caja, la clínica? Se llamaba la caja mixta. Porque ahí nos atendían a los del fraccionamiento. Sí. Teníamos así fue como la puso José Lamora, así dice, esa va a ser la clínica. Pues en ese tiempo pues no había mucha demanda, por decirlo así. Uh-huh. Ya después, bueno, ya se hizo la clínica 70. Oh, ya. Ajá. Pero era una casita. Y de hecho, esa casa es habitada, o sea, ahorita está habitada. Sí. Por favor. Dice Jorge Vergara. Hola, profesor Ramón. Me impartió clases en la María del Carmen. Saludos. Saludos, muchas gracias.
Laus Lino. Mi abuelito Ángel Espinosa Galicia fue obrero en la fábrica textil de Ayotla. Qué chido. Aranza Tapia Mecalco. Buenos días. Yo tengo junto a mí viendo este programa al señor Guadalupe Mecalco, secretario de Secretario Prevención Social del 77. Sí, cómo no, sí lo conozco. Era amigo de mi papá. Mucho gusto, muchas gracias por vernos y ser una parte de nuestra historia, porque para mí es una historia el fraccionamiento, No, tiene historia. la fábrica. Muchas gracias. Tiene historia, lo que sí luego platicamos siempre, que hasta podríamos hacer un libro de ahí. Sí, son tantas cosas que mucha gente no conocemos. No, Entonces, también por eso se creó el grupo de Ixtapaluca ayer y hoy para... Me decía una persona, no es que estás equivocado en tal dato. Le digo, corrígeme por favor, porque yo quiero dar todos los datos más exactos Verídicos. posibles, verídicos, sí. para no dejar dudas ahí o preguntas así al aire. Entonces, cada vez que me preguntan, oye, ¿dónde es aquí? ¿Dónde es acá? ¿Y aquí por qué? A lo mejor me tardo tantito, pero después de unas horas, tal vez algunos días, les respondo. Porque sí, me intereso mucho en la historia de Ixtapaluca. Yo voy para 8 años aquí apenas. Ajá. Soy un No, pollito, y ¿no? de aquí esperemos que las próximas secciones o próximas personas que vengan les platiquen de los huehuenches, ¿De los cuales? Huehuenches, Huehuenches. el carnaval Es que una se tradición. hace. Esa es una tradición de las personas que Antes de vivían Semana en Santa. Puebla. Ujú. Ah, El tercer domingo de Semana Santa, Se hace un evento. se hace el evento de los huehuenches Es un o el carnaval. carnaval. Y antes eran marotas, bueno, o sea, se visten de mujeres y de hombres. Se distorsionó ya un poco esto, pero eso lo trajeron los Los que venían de obreros que vivían en Puebla, en Huachinango, Se hace Puebla. ahí en Puebla y en Tlaxcala. Ajá. Y aquí en el fraccionamiento se hace. Y le digo que son ese miércoles de ceniza y al tercer domingo de miércoles de ceniza se hace el carnaval del fraccionamiento. Fue el primer carnaval que se hizo aquí. Sí, ya ahorita ya hay ya varios, hacen en Tlapacoya, ya hacen en Valle Verde. Qué bueno, porque digamos que son los que nos siguen, que sigan nuestras tradiciones. claro. Y una de nuestras tradiciones son los huehuenches. Ok. Ajá. Sí, eso también. O sea, no encontré fotografías, hay fotografías, hay videos de esto. Sí, de este ahorita te ve- voy a de compartir estos- un video, ahorita me das tu número hay un video donde están los guaguanches. Los huehuenches. Claro que sí. Sí. Y le digo que ahorita ya son mi papá, mi hermano, mi hijo y su hijo, la cuarta generación. ¿Actualmente se sigue haciendo? Sí, pero el año pasado Bueno, sí, por lo de la... Sí, no, de ese esto, no cambió. y este No, año no. ya también Ahorita no sé. precisamente por la Por pandemia. la pandemia no se va a hacer, pero sigue, sigue Sigue. el Sí. carnaval sigue. ¿Por qué? Porque le gusta a los niños y son las generaciones que nos siguen. Esto se realiza en el En el fraccionamiento. fraccionamiento. Salen, salen precisamente se hace 2 domingos, 2 fines de semana. 2 fines de semana. Un domingo están ahí y salen a Tlapacoya, A la salen Loma, a Valle la Loma. Verde. Ya regresan, pero el día fuerte se le llama así, es el segundo domingo. Y es donde igual hacen el mismo recorrido, pero ya cierran en todo el fraccionamiento. Y bailan se hace en- el evento, ya sea, antes se hacía en el Pico, no sé si han En escuchado. la Ajá, plaza. sí. En la En la plaza. plaza, que se llama plaza, pero nosotros siempre le dijimos el El Pico. pico, porque hay una. Y ahorita, bueno, últimamente se ha hecho adentro del Deportivo. Pero es un cúmulo de gente, bastante, mucha gente. Mucha gente. Jala mucha Pero, gente. pero pues es bonito que siga esa tradición, porque Sí, como sabemos, México es un país de muchas De tradiciones, muchas tradiciones, de muchas tradiciones. costumbres, y que lamentablemente en algunos lugares poco a poco se van perdiendo esas tradiciones. Sí, exactamente. Sí, Sí, entonces el municipio apoya. ¿Por qué? Porque hay que darles de comer a mucha gente, y se tiene que pagar la banda la música, es que es música de viento en vivo. viento. ajá. Sí, La es de pam, música. pam. Esa entonces se tiene que pagar. Por eso es de que salen a bailar a otros lados para que en botes, ahí les van depositando y al final pues ya tienen que sacar para pagar la música. A veces dicen que los organizadores son los que ponen dinero, pero como ellos dicen, pues nos gusta, es lo que nos dejaron los papás.
Exactamente. Y así es esto. Quiero hacerle una última pregunta porque, bueno, está muy interesante esta plática. Yo creo que no nos va, Qué bueno que el tiempo no nos el permite tiempo extendernos nos mucho, apremia. pero posiblemente, o mejor dicho, muy probablemente hagamos una segunda parte. Ojalá Sí, cómo no. nos puedan acompañar. Yo le quería preguntar, cuando murió el señor de la Mora en el 53, junto con su esposa y la artista que usted me dijo, Blanca Estela Pavón. y dos de sus hijas del señor de la Mora. En el 63. ¿63? Sí. Ah, no, 53. No. Ok. Vamos a buscarlo. Vamos a Ok. buscarlo para que. Ajá, Es- porque sí hizo la fábrica en el 58, el fraccionamiento. El fraccionamiento lo hicieron en el 58. Ajá. Dicen que por ahí están los datos que entre 57 y 58. Ah, el fraccionamiento. El fraccionamiento. Ah, y la fábrica en el 47. Ajá. Ah, ok. Y ya vi, ya sí estaba el señor José de la Mora Todavía. cuando estaba el fraccionamiento. Ah, entonces posiblemente sea en el Posiblemente, 63. ajá. Sí, nada más hay que corroborar Hay que ese corroborar dato. el dato. Nos comentan que al frente se quedaron dos de sus hijas. No sé si usted sepa algo de esto. ¿Y por qué finalmente el gobierno federal tomó las riendas? Porque sus yernos, y tengo entendido eso, platicaba mi papá, lo vendieron. Ah, Vendieron la fábrica, vendieron no recuerdo cómo, franquicia. La franquicia, la vendieron. la vendieron. Por eso lo absorbió Nacional Financiera. Nacional Financiera. Pero como estaba la CTM en grande, es por eso que siguieron trabajando. Pero desaparece Nacional Financiera y es cuando la fábrica se cierra. También por la devaluación y porque ya no había mucho, pues, Sí, no tenía materia mucha prima. demanda. Ujú. Sí, poco a poco. Poco a poco se fue terminando. Consumiendo. Pero sí. Pero bueno, Sí. en aquellos tiempos fue una fábrica Sí. y un fraccionamiento de primer nivel para Sí. todos sus Sí, trabajadores. pues nos Sí. decían así, ¿verdad? Es que el fraccionamiento es zona residencial. No, ni somos colonia, ni somos zona residencial, somos un fraccionamiento. Sí escuchó que le dije hace rato, ¿no? Antes de que estuviera Marisela Serrano, era en nuestras direcciones, en nuestros documentos aparecía así, fraccionamiento José de la Mora. Ahora ya le pusieron colonia y no es colonia. Y el fraccionamiento no tiene calles, No es tiene. manzanas y lotes. Sí, por ahí subimos una imagen Ajá. que dice, bueno, en grande. Ajá. Ujú. Sí, así era. Manzana 3, lote A, B, C, D, F, G, O H, I. manzana 4. Casa, el lote, yo vivo en la manzana 6, lote A, casa 2. Hay 12 casas, que es la casa 1, 2, 3, 4, así, pero es manzana 6, lote A. Son 6 manzanas, ¿no? Si no mal recuerdo. Son 7 manzanas. 7 manzanas. Manzana 1 es donde está la primaria. Manzana 2 es donde está la iglesia. Manzana 3 es toda la de en medio. Donde está la fuente, La cascada. la cascada de piedra. La ya, cascada. ya. Todo eso es la esto, manzana 3. O sea, si se dan cuenta, está hacia alrededor la carretera. Sí. No hay divisiones por dentro. no. La manzana 4 es la que está hasta atrás. Hasta atrás. También así tiene. La manzana 5 es el deportivo. El deportivo. La manzana 6 es donde está su casa. Gracias. Y la manzana 7 son las casas de 2 pisos que están Nosotros les alrededor. llamamos cajones. Los cajones que están sobre la carretera. Sobre la carretera. Ujú. Y ahí le va un dato, y me lo va a corroborar mi suegra. Donde están ahorita los bomberos, y de hecho donde pusieron, todo eso pertenecía al fraccionamiento. Ujú. Sí, Sí, porque Sí. si se da cuenta es nuestra banqueta. claro. Es nuestra banqueta. Hay una imagen que subimos donde pasa el ferrocarril Ajá. en una Y ahí se ve. curva. Y Y ahí ahí se se ve el ve. fraccionamiento. Y se ve un tanque Sí, es un tanque de Nosotros lo agua. llamamos bomba, era la bomba, era la que, Ajá. o sea, La que del estaba pozo, en el kinder. jalaba y repartía. A todos Y lados. es lo que les decía a nuestros amigos del grupo, que esa parte pertenecía al Fraccionamiento. Sí. ¿Y por qué entonces? Pues, Bueno, Ah,
el terreno de los bomberos lo cedió Fernando Fernández, Ujú. Que vive en el fraccionamiento. y que fue presidente municipal, que bueno, Mm, eso es otra historia. Ese esa es es otro otra cuento. historia. No, no vamos a Pero meter no hay que cuestiones meternos políticas, en pero- problemas. sí, Porque, sí, sí. porque Pero- en lo que a mí me compete, Fer ayudó y yo fui una de las personas que ayudó mucho. Yo digo que no, pero bueno. Pero a mí sí. Y no bueno. vamos a debatir. Porque gana. Pero bueno, ese espacio era de la... Era del fraccionamiento. La bomba de agua, ¿por qué desapareció? Bueno, Igual, No. malos manejos. Malos Oh, manejos, ya. pero ya Mira, ahí está la foto. Ajá. Pero ya está. Sí, ahí está. Ese tanque. Y yo ahí tenía está. ese video. Esas ¿Tú lo tienes? casas es Sí. la casa 7. O sea, a mí se me Esa es la perdió. manzana 7. Esos. Y vean cómo está la carretera. Tantos árboles. No, que pues tiraron. estaba a ras de a tierra. nivel. A nivel. Ujú. Eso es hacia Tlapacoya. Y ahí están construyendo apenas, ¿eh? Las casas te ven Las todavía. casas. Sí, ahí están. Esas casas. Ujú. Sí, en la parte, digamos, inferior izquierda Ajá. de la pantalla es donde ¿Dónde están los bomberos? los bomberos. Y ahorita ya están agarrando más por lo Ya de, agarraron. de COVID. Ya agarraron más. O sea, Oh, ¿qué pasa? van a ir agarrando. Bueno. Ahí en la curva había muchos accidentes. En esta Ajá. imagen. En esa curva. Los jalaba, mi papá era lo que decía. La curva estaba tan pronunciada que venían muy fuerte y los jalaba y se iban contra Hubo las muchos, casas. muchos muertos ahí. Muchos muertos. Pero por accidente. Por accidente, accidente. sí. la Incluso misma carretera. hubo autos que se iban a meter a las casas. A las casas, una vez que estaban en una reunión. Sí, estaba muy pronunciado. Ajá. Muy pronunciado. Y han visto ahorita una pared de piedra que tiene como arcos. Ajá. Por eso pusieron esa pared. Para los carros que van de Iztapaluca hacia México, bueno, hacia la ciudad, ya no los jale la carretera y si no, pues se van contra la pared. Porque ahí se metían los carros, se metían a los patios. Y hubo muchos muertos. Motociclistas también, ¿eh? Sí, si a un automóvil lo jala, imagínese. Sí, es lo que decían. Cuidado con la motocicleta. curva, porque no se ve. Si usted se para en el fraccionamiento, en la parada del fraccionamiento, no se ven los carros que salen de la María del Carmen. Sí, no. Dan así la vuelta, no se ven. Y si van bien duro, pues. Ahorita, afortunadamente, hay muchos semáforos. Sí, ya hay Ajá. semáforos. Pero sí, había muchos accidentes en esa curva. Oh, ya. Sí. Pues quiero agradecerle mucho, No, gracias. señor a ti. Ramón, señora Virginia. Muchas gracias. Les digo, es una plática muy interesante. No creo, una hora no abarcamos No abarcábamos. todos los temas. Como decía, nuestro compañero Joel, querían venir otras personas, pero aparte del espacio, pues ahorita por la situación en la que del COVID, estamos. pues si no, a lo mejor hubiéramos hecho que un pequeño debate, Un pero debate, sí. un debate sano, ¿no? No, sí. Las vivencias, ¿no? Más bien, Y los yo no diría debate, yo más bien diría compartir. Compartir vivencias. Compartir exactamente. vivencias, compartir historia, compartir, porque tal vez lo que yo no sé de él no sabe de lo que yo viví, ¿no? Porque son situaciones diferentes. Ajá. Pero al fin Sí. de cuentas llegamos todos al mismo punto. Sí, ¿no? al mismo punto. Complementar Sí, comentarios. sí, es enriquecer nada más. Sí. Yo quiero invitarlos. Yo creo que nos faltaron algunos temas. Nos faltaron vivencias. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Sí, cómo no. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacerles nuevamente la invitación. Ya Sí, sin estaremos problema. en contacto con ustedes y ya les avisaría cuándo. Y pues les agradezco otra vez Muchas que nos gracias. hayan acompañado. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a nuestros amigos de Ixtapaluca ayer y hoy. Gracias. En la semana les voy a mandar el siguiente tema. Me piden que que platiquemos de las pirámides de Acosac, de Tlapacoya, de las de Tlalpizagua, que bueno, son las más descuidadas del municipio, de los ranchos, del criadero de avestruces, en fin, Uf. hay muchas, ahora sí que mucha historia de dónde, ¿De dónde? de dónde Mucha tela de dónde cortar. Exactamente, mucha tela de dónde cortar. Entonces, en la semanita les aviso qué tema será el próximo programa y ojalá y algunos de ustedes nos puedan acompañar aquí en este espacio, igual que nuestros amigos, para platicar, compartir vivencias y bueno,
conocer mucho más de la historia de Ixtapaluca, que es muy, muy amplia. También nos piden que hablemos de cada uno de los pueblos originarios: Tlalpizáhuac, Tlapacoya, Ayotla, Ixtapaluca. Río Frío me comentan que pertenecía primero a Tlalmanalco, después Sí. ya pasó a Ixtapaluca. Ixtapaluca. Pero bueno, también es un Claro. pueblo que tiene su San propia Francisco, historia. San Coatepec. Francisco y Coatepec, es cierto. Ajá. De las haciendas de San Francisco, de la revolución, de los zapatistas, en fin. Hay muchas. Poco hay a poco mucho, hay vamos a mucho. ir abarcando todos Conociendo esos nuestro temas, municipio. conociendo nuestro municipio, como dice nuestra Sí, esto nuestra es amiga historia. Virginia. Historia que la gente originaria, al ver estos programas, yo creo que va a recordar muchas cosas, muchas vivencias, muchas anécdotas. Y les repito, personas que llegamos a vivir al municipio, pues conozcamos la historia de este bonito municipio donde estamos viviendo. Y habrá Claro. personas que puedan avalar o puedan decir si eso sí es cierto, o habrá personas que digan, no es cierto. Y hacérnoslo saber para decir, entonces estoy mal en este dato. Y esa persona sabe más. Y es bonito, ¿no? Porque es un debate sano. Claro. Es un debate de Sí, conocimiento. porque, bueno, ese punto es muy importante, porque yo tenía la idea, no sé si sea cierto, a mí me comentaron alguna vez que la mezclilla que se hacía, la llegaron a vender a la marca Levi's. Ajá. No sé si sea verdad o No, mentira, sí, ¿eh? La tela que La marca, hacían, la marca Levi's, todavía por imagínate. ahí puedo tener manta, pero es una manta muy gruesa, Sí. es una manta muy gruesa. Esa manta era, no sé, era para uso rudo. Digo, hasta ahorita lo saqué, pero podría ser, no sé si sea verdad o mentira, los que No, trabajaron ahí, sí. no, eran rollos. Yo me acuerdo que a mí me platicaron, la verdad. Eran no recuerdo rollos quién, pero y sí. rollos y rollos de tela que sacaban. La verdad, era algo que mi papá luego platicaba. Bueno, hay muchas anécdotas de los obreros que mi papá luego platicaba, que las lancetas, las que hacen el tejido, por una cuestión o por otra se salían y hasta les pegaban en la cara o en los brazos, o se quedaban sin dedos. No, que era una cosa ruda, trabajar en un textil. Una textil. Ajá. Y sí, mi papá decía eso. No, es que aquí si no está uno a las vivas, si va uno crudo, porque decía así mi papá, si va uno crudo, desvelado, ya nos dieron en la torre las lancetas, porque se zafaban, ¿eh? Ok. Ujú. Y no eran de... Pues los papás de ahí en esos tiempos se volvieron muy rudos. Sí, eran rudísimos. Muy rudos, los de papás. verdad. De verdad. Eran rudos. rudos. Sí, me imagino. Y mi papá siempre a mí me dijo, o sea, yo tengo un hermano mayor, y sigue mi hermana y luego yo, y mi hermano pues tenía que ir a estudiar, y mi papá siempre me decía, ven acá, fíjate cómo se hacen las cosas, porque aquí no hay otro hombre más que tú. Entonces es lo que él se ha dado cuenta de que, señora, ya se descompuso, y voy y le muevo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron los obreros. Mi papá tenía un cajón y tenía desde un martillito así hasta un mazo. Y todo eso se perdió. Mi papá murió y llegaron y este es mío, y no me dejaron nada. Pero así es esto. Pues muchas gracias. Gracias. Les digo, no nos es suficiente el tiempo, pero vamos a hacer la segunda parte. Vamos a estar, yo les informo, estén al pendiente. Y bueno, nuevamente gracias, señor Ramón, Gracias. señora Virginia. Muchas gracias, le agradezco. Gracias a ti, Freddy. Agradezco mucho. Pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias, amigos de Ixtapaluca Gracias, ayer y buen hoy. día. Saludos cordiales. Nos vemos en la próxima. Hay Gracias. que cuidarnos. Hay que cuidarnos.